Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Dos Generaciones, un Corazón. Estamos muy agradecidos de todos sus comentarios, de todas las energía positiva, de todo lo que comparten nuestros mensajes. Gracias por estar siempre con nosotros. Hoy, como ustedes pueden ver, no está mi hija María, pero hay otra persona muy especial que nos está acompañando, que es como mi otra hija. Ahorita la voy a presentar. Voy a explicar el por qué María no está conmigo hoy. María ha tomado un tiempo, me ha pedido un tiempo, un receso, porque la universidad, ella está en exámenes finales y entonces quiere tomar el tiempo para ella poder presentar sus exámenes y estudiar con calma. Entonces le ha pedido a Marlene que sea la persona que la reemplace a ella. Así que bienvenida, Marlene, a Dos Generaciones, un Corazón. Yo sé que estás un poquito nerviosa, pero nada, esto es cuestión de estar tranquilos, de darle lo mejor a nuestro público, relajados y tranquilos. Gracias. Bienvenida. Gracias, Yami. Hola, bienvenidos. Realmente quiero darle muchas gracias. Estoy muy agradecida de darme la oportunidad de estar aquí. Y como Yami mencionó, estoy cubriendo a María y le damos las mejores energías a ella de que le vaya perfecto en su examen, que va a ser así. Y aquí estoy para dar lo mejor de mí y cubrirla a ella. Sí, yo sé que va a ser así, mira, Marlene. Hoy vamos a hablar un tema que muchas veces nos impide avanzar y vivir en paz. El tema que vamos a hablar hoy es la culpa. Yo he escogido este tema, yo creo que, como tú sabes que tú siempre estás trabajando con nosotros, este tema para mí me ha tocado mucho, porque yo creo que lo he vivido muy de cerca en mi vida personal y en muchas áreas que quizás más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, así que los invitamos a todos. Si alguna vez has sentido culpa, te pesa o hay algo que no te deja avanzar, pues quédate con nosotros, que este episodio es para ustedes, ¿verdad? Sí, y realmente así como mencionas, la culpa es algo que a veces nos atrasa, sí, y no nos deja tranquilos, y a veces nos culpamos de cosas que realmente ni tienen sentido, que son cosas que ni nos pertenecen a nosotros. Y es lamentable, vamos a decirlo así, de que nos culpemos por cosas que no tienen sentido o nos culpemos por cosas que realmente no están en nuestro control. Correcto. ¿Sabes? Y yo creo, Marlene, que hay algo muy importante que debemos entender de lo que es la culpa. Esto no nos define cuando sentimos culpa, no nos define, no nos hace realmente, no es algo como que nos define a nosotros, ¿ves? Yo creo que todo el mundo siente culpa. Yo creo que el que me diga que no siente culpa por algo, yo creo que es muy mentiroso, porque yo creo que todos en nuestra vida alguna vez hemos sentido culpa de algo. Claro, ¿verdad? Que sí. ¿Alguna vez has sentido culpa tú? Claro que sí. Y bueno, a veces, como lo expliqué, hay veces que uno mismo se culpa, porque lo puedo decir yo de mí, puedo hablar por Marlene, que yo a veces me siento culpable por cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, como toda madre sabe que tiene que corregir a su hijo. Correcto. Y a veces yo misma me siento culpable de cómo corrijo a los niños, pero que realmente es algo que yo no debo de sentirme culpable, porque estoy tratando de que ellos sean una persona mejor en el futuro. Y son cosas como que uno las ve sin sentido, correcto, pero uno se culpa. Correcto. Y eso yo creo que es de ser humano, culparse de las cosas que no tienen sentido. Y también algo que quería comentar es que a veces nos culpamos en vez de responsabilizarnos. Correcto. Me explico. A veces hay cosas que pasan que preferimos culparnos a que no responsabilizarnos, en el sentido de que, no, pasó esto, y yo prefiero culparme a de decir, ok, yo me responsabilizo de que eso pasó y yo tengo que ser responsable de lo que está pasando. Correcto. Y no culparnos. Correcto. Eso es como que, mira, la culpa no nos define lo que hacemos. Es qué hacemos realmente lo que importa, lo que hacemos, lo que tú estás diciendo. Eso es realmente lo que nos importa. Sí, eso sí. ¿Y tú te has sentido culpable de alguna cosa? Bueno, Marlene, yo creo que sí, me he sentido culpable en muchas ocasiones porque, como tú sabes, yo vine a este país, soy la única que está aquí.
y a veces el hecho de yo estar aquí en otra calidad de vida más diferente, a veces quiero que mi familia esté en la misma posición y sí, a veces siento como una culpa, pero como tú dijiste, eso no, a veces hay culpas que verdaderamente son porque nosotros hacemos actos incorrectos. Sí. Y hay otras veces que son culpas porque pues la vida nos da o nosotros trabajamos para tener otra calidad de vida y no debemos de sentir culpa. Sí, eso sí. Y a tu audiencia, ¿qué tú les recomiendas como para liberarse de la culpa, de no sentir culpa? O decir, yo me tengo que responsabilizar de eso y no hacerme culpable. Mira, yo creo que lo más importante es perdonarnos. Y si hay alguien que tenemos que perdonar, perdonar. Y escribir, como yo siempre lo digo. Sí. Escribir, yo creo que escribir nos libera. Eso es algo que nos libera y nos hace soltar y ser merecedores de paz. Debemos de cargar paz y tranquilidad. No debemos de cargar con tanta cosa. Mira, este episodio también yo se lo quiero dedicar a una persona que nos escribió. Como yo siempre he dicho, hay muchas personas que me escriben por interno, por el DM, nunca me escriben en la plataforma, no sé por qué, pero siempre me escriben por el DM y esta persona me escribió sobre, ella trabajó toda la vida porque venía de una familia carente de recursos y ella decía que ella no quería seguir con los mismos como patrones de la familia, ella quería estudiar y quería que sus hijos fueran a la universidad, quería tener otra calidad de vida diferente a la que tuvo cuando era niña. Entonces ella se enfocó mucho en trabajar constantemente y no le dio la atención que sus hijos necesitaban cuando eran niños. Entonces ya adultos, pues ella se siente culpable y sus hijos le reclaman muchísimo. Y ella me dijo que qué podía yo, qué consejo yo le podía dar a ella. Yo lo que le dije es que uno no debe sentirse culpa cuando uno trata de romper las cadenas para evolucionar y ser mejor. Y ella se sacrificó, yo creo que ella pagó el precio para que sus hijos tuvieran una calidad de vida más diferente. Entonces yo creo que ahí en esa parte ella no debería de sentir culpa. Es más bien, ¿qué va a hacer ella de ahora en adelante? Para mejorar. Primero que tiene que perdonarse. Eso es una cosa y entender que ella dio lo mejor que tenía y ella tenía unas metas y hay que trabajar en ellas. Siempre que nos proponemos metas hay que trabajar en ellas y para eso a veces hay que sacrificar. Sí. ¿Ves? Y ella le dio a sus hijos porque sus hijos han podido ir a la universidad, una es abogada, la otra es contable, o sea, cada uno de sus hijos tiene una profesión. Entonces yo creo que ella rompió parte de eso y eso hay que valorarlo, agradecerlo. Y si los hijos me están viendo en este momento, también los insto a ello, a que reconozcan que su mamá fue una mamá valiente, que trató de superar y hacer de ellos gente con educación, ¿ves? Más que todo con educación y le dio otra calidad de vida. Que ella tomó las riendas de no querer ser igual. Yo siento que debería ser lo contrario. Ella no debería sentirse culpable, sino debería sentirse agradecida por lo que ella hizo, que literal se sacrificó por sus hijos. Correcto. Ella tiene que darle gracias de que ellos son lo que son gracias a lo que pasó. Correcto. No debería sentirse culpable por eso. Sí, yo creo que sí, a veces la culpa nos conecta mucho con nuestras emociones más profundas y a veces el miedo a fallar, el remordimiento por, no sé, por dejar algo o por algo que hicimos, incluso nos hace sentir como insuficiente, como que debíamos de haber dado más y yo creo que eso no debe de ser así. Nosotros damos lo que tenemos y lo que podemos en el momento que debe de ser. Entonces no sentir culpa, eso es una cosa que es bien importante. Sí, eso sí es verdad. Y Yami, ¿qué tú piensas? No sé si estás de acuerdo conmigo, pero ¿qué tú piensas sobre que a veces arrastramos culpas que no tienen que ver con nosotros? ¿Qué piensas de eso? Eso es un tema, Marlene, bien interesante. Has tocado una parte de mí porque, como yo les he dicho, vengo de una familia muy disfuncional y eso ha pasado porque vienen con cadenas generacionales cargando mucha culpa, muchos resentimientos y a veces ellos mismos no se han perdonado.
Entonces, cuando yo tomé este camino de decidir que iba a ser diferente y que quería transformar mi vida y romper muchas cosas, fue difícil porque, claro, yo venía arrastrando lo mismo. Entonces yo dije, no, el paso que yo hice primero fue perdonarme a mí misma por sentir eso. Y ya después perdonar a mi gente, a los que yo tenía a mi alrededor y liberarme. Y creo que el perdón es lo más lindo. Sí. Y siempre eso va, como siempre lo he dicho, de la mano de Dios. Es lo más difícil, pero lo más lindo. Sí, Sí. correcto, es lo más difícil, pero cuando soltamos todas estas cargas, yo pienso que nos hace libres. Sí, Y no hay eso como es uno verdad. vivir libre, sin culpa, sin nada, porque yo creo que eso nos impide mucho avanzar, crecer y nos acabamos atrapados en un pasado que no tiene sentido. Por eso se llama pasado, porque es pasado. Y eso nos impide vivir el presente. Sí, eso sí es verdad. Entonces hay que trabajar mucho esas emociones porque a veces de verdad nos sentimos que no tenemos, que tenemos muchas cosas, porque mira, a veces no solamente cuando uno castiga a los hijos, no es solamente cuando uno con la familia, en este caso que me pasa mucho con mi familia, sino es en muchos aspectos. Sí. En muchos aspectos, hasta de pareja uno a veces también se siente culpable, se siente mal y entonces uno tiene que trabajar mucho esas emociones. Por ejemplo, tengo una persona que cargaba mucho con culpa de muchas cosas que venía arrastrando también como niña. Y eso, ¿Yo? sí, ¿Yo? y eso no la dejaba avanzar a ella, no la dejaba avanzar y siempre me decía, Yami, pero ¿por qué yo me siento así? Y yo le digo, tenemos que liberar la culpa, tenemos que liberar ese dolor que tienes dentro de ti y buscar, escudriñar en el fondo qué es lo que está pasando. O sea, en otras palabras, la culpa te estanca. Correcto. En otras palabras, sí. Y es verdad. Sí. Porque a veces como nos sentimos culpables de cosas que le damos tanta importancia que a lo que tiene importancia no se las damos. Y ahí nos quedamos estancados. Sí, es una cosa que nosotros nos tenemos que preguntar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido culpables por algo que estaba en, no sé, que estaba en mis manos y que no, y que sentimos culpa? ¿Cuántas veces no nos sentimos culpables por algo? Si alguien de ustedes se siente culpable por algo, busquen por qué viene eso, escríbalo, perdónelo y suéltenlo. Eso es lo más importante. Profundo. Sí. Sí, yo creo que es eso, porque uno a veces hasta con los amigos, a veces se siente culpable, a veces te llaman y vamos a salir y tal, y uno no quiere salir. Bueno, yo aprendí a decir no cuando lo siento y aprendí a decir sí cuando lo siente. Ya antes complacía a todo el mundo, ¿ves? Me llamaban, vamos a hacer tal cosa, y yo sí, sin yo querer. Ahora yo aprendí que no, que yo digo, si yo no siento ir a algún lugar, si yo no siento estar allí en ese momento, yo digo no, y lo digo con honestidad, no quiero ir. A veces me preguntan por qué, a veces respetan mi decisión, pero yo era una de las que a veces iba y después me sentía culpable, ay, porque yo estoy aquí. Sí. Y es algo que a mí me pasa y yo estoy en el proceso de trabajar a decir no, que decir no está bien. Porque yo soy de las personas que me cuesta decirle que no a la otra persona. Y a veces voy a lo que sea, me invitan a cualquier cosa y voy. Y a veces me siento culpable. Ay, yo no quiero estar aquí, pero por no hacer sentir mal a la otra persona, uno dice que sí. Y es algo que yo realmente, yo personal, estoy trabajando. Bueno, eso es muy importante porque mira, yo siento que cuando nosotros damos molestos, sea tiempo, sea lo que sea, no importa lo que sea, que demos molestos o que nos haga sentir culpa, yo creo que eso Dios no lo ve con agrado, ¿ves? Porque tú estás dando algo que es con molestia. Cuando tú des algo que sea algo que nazca del corazón, algo que te haga sentir bien, algo que te haga sentir feliz. Y eso es muy importante, ¿me entiendes? Porque a veces nosotros no podemos salvar el mundo. No. Yo creo que el único que vino a salvar el mundo fue Dios y sabemos lo que sucedió. Entonces, no podemos salvar al mundo, no podemos salvar a todo el mundo. Entonces, tenemos que hacernos feliz nosotros mismos y no sentir esa parte de nuestra vida. Eso sí es verdad. Yami, otra preguntita. Debido a la culpa,
¿Hay algún momento que tú te has sentido insuficiente? Sí, yo creo que, mira, tengo un caso muy personal con una persona muy cercana a mí, pero muy cercana. Y he trabajado y he desgastado muchísimo ayudándola a evolucionar y ayudándola a crecer, ayudándola a sanar y ayudándola a encaminar. Y me he sentido culpable e insuficiente porque a veces creo que no he hecho lo suficiente por ella. Creo que a veces siento que no he dado todo para ayudarla a ella. Pero también cuando me analizo en mis noches o mis momentos de soledad, porque como les dije, me encanta estar en silencio, yo entiendo que he hecho lo mejor que he podido por esta persona, con lo que tengo y con lo que sé. Y que si esa persona ya no quiere evolucionar y no quiere soltar la culpa y el dolor y todo esto que incluye, porque la culpa es la rama de muchas cosas, ¿ves? Como la medicina tiene muchas ramas, la culpa tiene muchas ramas también. Tiene odio, resentimiento, abandono y todas estas cosas así. Sí. Entonces, como esa persona no suelta la culpa, pues yo tengo que entender y estoy entendiendo porque no ha sido fácil para mí. Estoy entendiendo que pues nada, que hice lo que pude con lo que tenía y que no debo de sentir más dolor ni más sentirme mal ni insuficiente porque no hice más por esa persona. Sí, y algo también que no te corresponde. Correcto. Como persona no te corresponde a ti. También eso está de la otra persona si se hace responsable y trata de cumplir lo que tiene que hacer. Correcto. Sí. Una cosa que yo hago mucho es, y que a veces yo misma me lo digo, es que eso me libera muchísimo, que me ayuda, es mucho. Que tengo que ser responsable de mis emociones y que tengo que ser responsable de lo que siento. Y que no puedo echarle esta responsabilidad de lo que yo sienta a los demás, ni siquiera a mi hija, ni a mi pareja, ni a nadie. Yo tengo que ser responsable con lo que siento. Yo creo que eso es algo muy importante cuando tú tomas responsabilidad de tus actos y de tus cosas. No, y también así como mencionaste que a veces uno tiene que ser responsable de sus emociones. Por ejemplo, yo puedo estar molesta con mi esposo y al derecho que yo esté molesta con mi esposo no significa que yo te tenga que hablar mal o tener una emoción hacia ti. Y a veces herimos a personas sin querer por simplemente un hecho que hicimos mal, ¿sabes? Y no sé si me expliqué bien. Sí. Como que herimos a otra persona que realmente no tiene que ver lo que está pasando en el momento conmigo. Y sí, a veces tenemos que ser responsables siempre tenemos que ser responsables de los actos que hacemos y en controlar nuestras emociones. Correcto, eso es parte de trabajarlo para que no quede esa culpabilidad. Por eso lo que yo te estaba diciendo al comienzo, Marlene, a veces sentimos culpa de algo, de una acción que hicimos incorrecta, pero a veces sentimos culpa de acciones que hacemos que no son nuestra culpa, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces tenemos que saber diferenciar, ¿ves? Como por ejemplo, yo no puedo sentir culpa porque una persona no quiere cambiar, pero sí puedo permitirme sentir culpa si yo te hablo a ti mal o te digo malas palabras. ¿Ves la diferencia? Entonces es una diferencia. Entonces es muy importante entender qué tipo de culpa estamos cargando o qué tipo de culpa estamos sintiendo. Sí. ¿Y la culpa te puede desgastar como ser humano? Sí, claro, la culpa te hace, bueno, te lo voy a decir por mi propia experiencia, porque siempre en este canal María y yo tratamos mucho de hablar de nuestras experiencias y lo que nosotros vivimos. Como yo siempre les he dicho, yo venía con los mismos patrones de mi familia y estaba haciendo las mismas cosas que hacían ellos con mi hija, y entonces por mucho tiempo yo sentí esa culpa y me desgastaba y me consumía
de ver que yo estaba haciendo lo mismo y no sabía porque no tenía las herramientas, no tenía alguien que me hablara, no tenía alguien que me ayudara a cómo salir de esa situación y me desgastó mucho al punto que yo sufría de depresión y nadie lo sabía. Y yo tomaba pastillas para depresión y nadie lo sabía porque eso lo llevaba yo dentro de mí. Y fue muy duro y muchas veces intenté suicidarme por eso. Porque cargué con mucha culpa y mucha culpa de mi pasado, de mis padres, de mucha cosa y no entendía por qué yo me sentía así y he sido una mujer muy bendecida porque Dios me ha bendecido. Creo que siempre económicamente bien, he sido muy buena para los negocios, he sido muy buena para cosas, pero siempre había algo dentro de mí que me hacía sentir insuficiente y era una culpa allí, culpa porque mi familia no estaba a mi mismo nivel económicamente o espiritual o emocional, culpa porque no podía tener la relación que yo quería tener con mi madre, culpa porque mis hermanos no estaban como yo quería que estuvieran en todos los niveles, culpa por lo que pasó con mi hija, de que ella, pues el papá de ella y yo nos separamos y de que ella crecía como yo crecí sin un padre, ¿ves? Entonces todo esto se fue como llenando, fue como un globo que tú le vas echando, le vas echando, y eso me condujo a depresión y a intentos de suicidio. ¿Y cómo podríamos aprender a soltar la culpa, a dejar de sentirnos culpables? Mira, yo creo que lo voy a hablar por mi experiencia y lo que he podido aprender en psicología. Una de las formas más hermosas que yo he aprendido, bueno, primero, el centro Dios. No religión, como siempre le he dicho, pero relación con Dios. En mi relación con Dios, siempre le pregunto a Dios, a veces me molesto, a veces le cuestiono, y entonces era como hablando con mi mejor amigo todo el tiempo, ¿ves? Entonces, esa fue la parte. La segunda parte, porque yo estuve en terapia, fui a consejería, y eso fue una de las cosas que me motivó a estudiar psicología. Y escribir. Siempre lo mencionaba, escribir. Sí, es que para mí, yo creo que la segunda, porque la primera es Dios, la segunda sanidad más grande es escribir. Cuando tú expresas, cuando tú escribes lo que sientes, es como que tú lo vas soltando, lo vas soltando, lo vas liberando y te vas haciendo libre. No, y te voy a decir algo, ese consejo yo lo tomé en tus primeros videos. Sí. Y te voy a decir algo, yo no sé qué poder tiene la escritura en ese sentido, pero yo misma personal, hay a veces que tú sientes decir las cosas, pero no se las quieres decir a nadie. Correcto. Entonces tú escribiéndola, cuando tú te desahogas y hasta lloras, sueltas emociones. Sí, sí. Y yo cuando lo hice la primera vez, yo dije, cuando tú lo mencionaste, yo dije, escribir, pero cuando lo hice, yo no sé qué poder tiene eso. Sí. Pero sí lo tiene. Sí, es un poder muy grande porque es correcto lo que tú dijiste, un punto muy importante, Marlene. No todo lo que sentimos y pensamos a veces debemos de decirlo, porque a veces yo creo que debemos de estar sanos y limpios para poder hablar con la otra persona lo que nos sucede, porque a veces con rabia, molestos o con dolor decimos lo que no debemos y después nos arrepentimos, porque a mí me ha pasado, soy humana, también lo he vivido, pero cuando tú lo escribes, tú comienzas a soltarlo, comienzas a liberarlo. Si lloras como tú dices, y llorar es sanidad. Si la gente entendiera por qué existen las lágrimas en el ser humano, yo creo que lloraríamos más, porque el llorar es liberar, es sanar, es muchas cosas lindas, es procesar emociones. Y escribir es lo más hermoso, porque tú estás dejando allí algo que entiendes y te has concientizado de que no está bien en tu vida, en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, qué sé yo. No, y también yo siento que cuando escribimos, y es como para uno mismo, tú sabes que tú mismo no te vas a juzgar, no va a salir de ti, correcto, no vienen cosas negativas. O sea, porque pocas personas tenemos a esa persona cerca de nosotros, que no sea mamá, papá,
de que le podamos contar nuestras cosas, Correcto. de que no te pongan el dedo, ¿me entiendes? Y yo siento que eso es uno de los poderes de tú poderlo escribir, desahogarte y saber que de ahí no va a pasar. Yo siento que sí. Que Mira, es eso. Marlene, es que cuando tú creas conciencia de tus emociones, de tus errores y de tu crecimiento, tu mejor juzgador o tu mejor evaluador de ti mismo eres tú mismo. Sí. Tú no le puedes entregar tu vida, tus emociones, tus debilidades y tus virtudes a otro. Es a ti mismo que te los tienes que entregar y tú tienes que ser responsable, como eres responsable de, ay, qué bien, Yamile, lo hiciste muy bien, eres una tremenda, eres berraca, También tienes que, cuando haces algo incorrecto, decir, bueno, Yamile, cometiste este error porque eres un ser humano y es permitible cometer errores, pero ¿qué vas a hacer con este error? Sí. ¿Cómo lo vas a corregir? Eso está para otro tema. Eso Sí. puede ser un tema. Tú tienes que ser responsable de tus errores. Exacto. Uy, es un tema bien grande porque el que diga que nunca ha cometido errores es muy mentiroso. Sí, eso porque sí. todos cometemos errores, yo los he cometido y ahora trato de ser más cuidadosa con las cosas, pero aunque soy cuidadosa, aunque he evolucionado un poco, aún todavía sigo cometiendo errores. ¿Me entiendes? Sí. Entonces es una parte muy importante, no entregarle sus emociones a nadie y su responsabilidad de crecer como persona. ¿Por qué? Sí. Porque si yo ahora mismo te digo, mira, Marlene, siento esta culpa por X o Y razón, y tú vienes y me dices, no sé, porque tú vas a sentir eso no es nada, esa persona se lo merecía, no le prestes atención, etcétera, etcétera. Tú no me estás ayudando a mí como ser humano, ¿ves? Entonces yo no te puedo entregar esa parte que yo sé que yo soy responsable, ¿entiendes? Que yo sé lo que tengo que trabajar. Sí. Yo creo que Dios nos dejó a nosotros el discernimiento. Sí. Y en el discernimiento está. Y el espíritu allí, esa cosita, nos dice, hey, lo hiciste mal. Sí. Entonces ya está de nosotros cómo lo corregimos y qué hacemos. Sí, muchos nos culpamos, pero pocos tenemos la responsabilidad de aceptarlo. Y la parte del discernimiento, yo siempre he dicho, cuando tú sientes algo, es por algo. Nunca dejes ese algo aparte. No, que sí, que ella es bien. No, a veces cuando sentimos algo es por alguna razón. Y como dijiste, el discernimiento Dios nos lo dio por algo. Y hay que aprender a diferenciar las cosas. Sí, porque es que sentimos más culpar al otro. Eso es una parte que nosotros los seres humanos somos enamorados de culpar a los demás por nuestras acciones. Sí. Somos especialistas en culpar a los demás porque no somos felices, porque no tenemos amor, porque no nos sentimos satisfechos, porque no nos sentimos felices. Somos especialistas en culpar a los demás. Sí. ¿Ves? Eso sí es verdad. Pero ¿por qué culpar a los demás? ¿Por qué no escudriñar dentro de nosotros por qué nos sentimos así? Es como lo que yo siempre digo, la felicidad nosotros no la podemos poner en manos de nadie y nuestra evolución tampoco como seres humanos. Eso sí es verdad, porque dependiendo de dónde tú pongas tus emociones o para salir adelante, si esa persona no te va a sumar, lo que te va a restar, te vas a quedar estancada. Sí, es correcto. Sí. ¿Viste, Marlene, cómo este episodio ha sido? Y este episodio, mira, podemos quedarnos aquí una hora hablando y hablando. Es muy lindo, es muy lindo. Sí. Por eso instamos a toda la audiencia de nosotros, a nuestros seguidores, a los que nos ven, que escriban qué los hace sentir culpables, por qué están sintiendo eso. Escríbalo y después libéresen, hagan un acto de amor por ustedes, de sanar y de liberarse de la culpa. ¿Culpable o no culpable? No, culpable. ¿Ves? Sí. Porque como te dije, al comienzo hacemos cosas que somos culpables y otras que no somos culpables. Entonces, escriban, libérense de eso. Perdónense a sí mismos. Háganse libres y nada, síganos en nuestras plataformas, los invitamos, ¿verdad? Sí. A que nos sigan en nuestras plataformas, Instagram, YouTube,
Facebook, Spotify. Déjenos sus comentarios, activen su campanita, compartan los videos para que uno no sabe cuándo edifica a otra persona. También compártalos porque compartiendo nos ayuda a nosotros como canal a crecer y a poder seguir haciendo contenido. Sí. Y Marlene, ¿cómo es que dice María? Like, subscribe. No, like, Share and subscribe. Eso está bien. Y que realmente si no te tocó a ti, le puede tocar a otra persona. So que compártanlo. Sí, eso Puede edificar a otra persona. Eso es verdad, porque si, aunque tú no sientas culpa, puede haber una amiga, alguien que sienta, entonces envíele esto, porque de pronto alguito le puede quedar en su corazón, así como hay muchas personas que nos han escrito con el poder del silencio, cuando yo hablé de mi relación con mi hija, cuando mi hija habló del testimonio con su papá, mucha gente se ha sentido identificada y nos escriben mensajitos cortos, pero siempre nos los escriben en el DM, no sé por qué no nos lo dejan en nuestra plataforma, ¿verdad? Sí. Pero nada, como ustedes se sientan libres, como se sientan felices, siempre todo lo que hagan los vamos a recibir con amor. Con amor. Lo importante es que por lo menos nos den el like. La campanita, préndanla. Eso, y activen su campanita. Estamos agradecidos de estar nuevamente con ustedes, de que nos acompañen en nuestros episodios y nos vemos hasta la próxima. Recuerden que la vida es un regalo, vive con propósito, ama con el corazón y nunca, pero nunca dejen de creer en ustedes. Ustedes tienen que ser su mejor versión. No responsabilicen a los demás por lo que sienten, ni por la culpa o por lo que sientan. Somos nosotros los que debemos de trabajar todo lo que sintamos, sea bueno o sea malo. Lo bueno, aplaudirlo y felicitarte, y lo malo, saber cómo lo trabajamos poco a poco, siendo conscientes y sabiendo que somos humanos y que podemos fallar, pero lo importante es poder levantarnos y trabajar, ¿verdad? Aprender a levantarse cuando uno se cae. Bueno, Marlene, gracias por haberme acompañado en este episodio. Siempre. Estoy muy agradecida. ¿Viste que sí podías? Sí. Agradecida a ti y a tu audiencia de poderme recibir y les deseo muchas bendiciones y muchas gracias. Bye. Gracias, les mandamos besos y abrazos, nuestra mejor energía y hasta la próxima. Bye.